Pocos meses después de los ataques al World Trade Center el 11 de septiembre, apareció un mensaje extraño en una computadora del ejército estadounidense. El mensaje decía: «Tu sistema de seguridad es un desastre. Soy solo, y seguiré destruyendo a los niveles más altos». Este mensaje marcó el inicio de una búsqueda compleja de uno de los hackers más peligrosos de la historia. Hay mucha información impactante sobre la sociedad estadounidense. Por ejemplo, los estadounidenses son una de las poblaciones más adoctrinadas, con poco conocimiento de lo que sucede en otros países. También son los más endeudados, los más afectados por la obesidad y los que más creen en teorías conspirativas, como la existencia de extraterrestres que, según ellos, el gobierno y la NASA están ocultando. Esta obsesión llevó a un niño llamado Gary McKinnon a convertirse en uno de los hackers más temidos del mundo. En este video contaré su historia, cómo logró hackear el Pentágono, la NASA y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y qué fue lo misterioso que descubrió tras infiltrarse en la NASA, lo que llevó a que intentaran silenciarlo y encarcelarlo de por vida. Gary McKinnon, británico de 40 años, está acusado de realizar uno de los mayores ataques de piratería militar y gubernamental de la historia. Su detención provocó una larga batalla legal que atrajo la atención mundial, apareciendo su nombre en los titulares durante meses. Enfrenta una posible condena de hasta 70 años de prisión por infiltrarse en el Pentágono, la NASA, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea entre febrero de 2001 y marzo de 2002, todo desde su habitación en el norte de Londres, utilizando una computadora barata y un módem de conexión telefónica. Lo más impactante fue lo que descubrió en los archivos de la NASA, algo que rompió su silencio. Gary nació el 10 de febrero de 1966 en Glasgow, Escocia, y vivió allí hasta los 6 años. Su padre trabajaba en la industria informática, lo que le permitió introducirse en el mundo de la tecnología, marcando un punto de inflexión en su vida. A los 14 años recibió su primera computadora, desarrollando un interés por la seguridad informática, especialmente después de leer el libro The Hacker's Handbook. También disfrutaba jugando y aprendiendo a programar en lenguajes básicos. Durante la adolescencia, Gary ya era un experto en programación y sistemas informáticos. Pasaba largas horas manipulando máquinas y dispositivos, desmontándolos, ensamblándolos, comprando equipos dañados y reparándolos. Según él, entre los 14 y 17 años, estaba completamente absorto aprendiendo programación y desarrollando sus propios juegos. Le interesaban especialmente los gráficos y la inteligencia artificial. A los 14 años, Gary se enseñó a sí mismo a programar videojuegos, ambientando los más recientes en el espacio exterior. También se unió a la Asociación Británica de Investigación de OVNIs, donde encontró una comunidad de entusiastas del espacio con ideas similares. Cuando supo que el esposo de su madre había crecido en Bonnybridge, una localidad inglesa famosa por los avistamientos de OVNIs, solía pasar horas hablando con él, tratando de recopilar la mayor cantidad de información posible. Gary estaba fascinado con el espacio exterior. Era un niño curioso que hacía preguntas inusuales a sus padres, como la distancia entre la Tierra y la Luna, entre el Sol y galaxias lejanas, o los nombres científicos de estrellas y galaxias. Su madre, Janet McKinnon, decía que este tipo de preguntas no eran comunes para un niño pequeño, lo que lo hacía destacar. En el año 2000, Gary ingresó al mundo de la piratería informática. Además de su conocimiento en tecnología, estaba profundamente interesado en lo desconocido, en teorías de conspiración y en extraterrestres. Se obsesionó con la idea de que los gobiernos ocultaban pruebas de vida en el espacio. Tras abandonar la escuela, Gary trabajó en varios empleos, pero su pasión por las computadoras y los ovnis permaneció constante. Era una persona introvertida, que pasaba la mayor parte de su tiempo libre aislado en su habitación, investigando y observando el cielo en busca de ovnis. También leía libros sobre el tema, un campo rodeado de misterio y secretos. Con el crecimiento de Internet a principios del nuevo milenio, también creció la capacidad de McKinnon para acceder a información y conectarse con otras personas que compartían sus mismos intereses. Inicialmente, decidió enfocar sus habilidades de hacking en el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, utilizando todos los métodos de intrusión que había aprendido. Creía firmemente que estas entidades poseían pruebas de la existencia de ovnis provenientes del espacio exterior y tecnologías avanzadas, como sistemas de energía libre infinita, que podrían revolucionar el mundo. Según McKinnon, esta tecnología estaba siendo deliberadamente encubierta por el complejo industrial militar estadounidense para mantener su poder y control sobre los recursos energéticos globales. Bajo el alias Solo,
McKinnon accedía a sistemas utilizando un escáner de puertos. Cada dispositivo conectado a Internet tiene puertos específicos. Por ejemplo, el puerto 80 es para la web, el puerto 110 para recibir correos electrónicos y el puerto 139 para iniciar sesión en sistemas Windows. McKinnon podía escanear 65.000 dispositivos en menos de 9 minutos. Una vez conectado a sistemas gubernamentales, ejecutaba códigos y descubría que muchos empleados federales no habían cambiado las contraseñas predeterminadas de sus computadoras, lo que calificó como una sorprendente falta de seguridad. McKinnon instaló un programa llamado Remote Anywhere, que le permitía controlar remotamente las computadoras gubernamentales. Desde su ordenador, navegaba los sistemas, transfería o eliminaba archivos a su antojo, como si fuera un simple pasatiempo. Además, podía monitorear todas las actividades en los dispositivos y salir rápidamente si detectaba que alguien más estaba accediendo, al igual que un ladrón que escapa por la ventana al oír que el dueño de la casa regresa. Entre febrero de 2001 y marzo de 2002, desde la casa de la tía de su novia en Londres, McKinnon, bajo el nombre Solo, se infiltró en cerca de 100 computadoras pertenecientes al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la NASA y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su método de intrusión y acceso era relativamente simple, pero altamente efectivo. McKinnon aprovechaba contraseñas débiles y protocolos de seguridad deficientes para acceder a los sistemas. A menudo usaba el nombre de usuario admin y buscaba dispositivos que no tuvieran protección con contraseña. Durante este proceso, logró copiar una cantidad impresionante de archivos y contraseñas. En un momento de su campaña de ciberataques, desactivó la red completa del ejército en Washington, D.C., lo que dejó fuera de servicio a aproximadamente 2.000 computadoras durante 3 días. El fiscal general de Estados Unidos, Paul McNulty, describió esta incursión como el mayor hackeo a computadoras militares de la historia. Su nombre apareció en titulares de noticias a nivel mundial. Sin embargo, McKinnon afirmó que su objetivo era relativamente inocente: encontrar pruebas de la existencia de ovnis, tecnologías futuristas ocultas y proyectos gubernamentales secretos relacionados con la vida extraterrestre. Según él, su motivación principal era descubrir la verdad, no causar daño. En su búsqueda por respuestas, McKinnon se encontró con Stephen Greer, un destacado investigador en el campo de los ovnis y fundador del Proyecto Revelación, una organización que busca exponer encubrimientos gubernamentales sobre ovnis. Las afirmaciones de Greer sobre testimonios de personal militar y gubernamental que habían presenciado ovnis y tecnología espacial motivaron aún más a McKinnon. Durante sus hackeos, McKinnon aseguró haber encontrado una lista de oficiales no terrestres de la Marina de los Estados Unidos y una imagen de un ovni con forma de cigarro adornado con cúpulas geodésicas. Sin embargo, afirmó que no pudo guardar la imagen porque estaba en un sistema basado en Java. En una entrevista con The Guardian en 2005, McKinnon describió cómo su curiosidad lo llevó a enfrentar medidas de seguridad cada vez más complejas. Era como un juego, dijo. Y yo siempre he amado los videojuegos. Esto era como un juego real, y era extremadamente adictivo. Sin embargo, lo que McKinnon no sabía era que ya había sido descubierto, y que las autoridades estaban siguiéndole la pista sin que él lo supiera. En la mañana del mes de marzo de 2002, exactamente a las 8:30, la policía llegó a la casa de la tía de la exnovia de Gary McKinnon, en Croydon, donde él aún residía. Las autoridades confiscaron su computadora, la de su exnovia, la de la tía de ella, y otros 4 equipos que McKinnon estaba reparando para otras personas. McKinnon recordó que en ese momento estaba profundamente dormido tras haber estado despierto toda la noche trabajando. Creí que estaba soñando, comentó. Fue trasladado a la estación de policía de Holloway, donde lo interrogaron extensamente. Finalmente, admitió los hechos, aunque inicialmente no se presentaron cargos en su contra. Ese mismo día, McKinnon llamó a su madre para informarle de su arresto. Ella quedó consternada al escuchar las noticias. Como cualquier madre, se preocupó por la situación de su hijo. McKinnon trató de tranquilizarla, explicándole que había sido detenido por la Unidad de Crímenes Electrónicos del Reino Unido bajo la ley de uso indebido de computadoras, la cual conllevaba una pena relativamente leve, como servicio comunitario por 6 meses. Incluso le aseguró que no necesitaba un abogado, subestimando la gravedad de la situación. Lo que McKinnon no entendía en ese momento era que no estaba lidiando solo con las autoridades británicas, sino con el gobierno de los Estados Unidos.
Su aparente ingenuidad quedó demostrada cuando afirmó que no requería representación legal. La detección de McKinnon ocurrió mientras descargaba una imagen del Centro Espacial Johnson de la NASA, que él creía que era un ovni. El fiscal general McNulty comentó que el ataque fue descubierto gracias a esta actividad. En una entrevista, McKinnon admitió que había subestimado la habilidad de los programadores que lo rastrearon, destacando que utilizaban protocolos avanzados como TCP/IP y eran expertos en bajo nivel. En 2005, los Estados Unidos solicitaron su extradición bajo un tratado firmado después de los atentados del 11 de septiembre, que facilitaba el intercambio de sospechosos. El Departamento de Justicia estadounidense afirmó que los motivos de McKinnon no importaban, pues el daño que había causado era considerable. Las autoridades lo acusaron de causar pérdidas superiores a $700,000, equivalente a unos $5,000 por dispositivo afectado. Además, McKinnon eliminó al menos 1.300 cuentas de usuario y archivos del sistema operativo. La eliminación de archivos críticos por parte de Gary McKinnon provocó la paralización de la red del ejército estadounidense en Washington, D.C. durante 3 días. Aunque McKinnon afirmó que esto fue accidental, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aseguró que sus acciones causaron graves interrupciones en las operaciones gubernamentales y pusieron en riesgo la defensa y seguridad nacional. En entrevistas posteriores a su arresto, McKinnon se describió como un luchador por la libertad digital, con el objetivo de revelar mentiras y secretos ocultos a la humanidad. Consideraba sus actos como un deber ético hacia la sociedad. Inicialmente, McKinnon enfrentó una posible condena de hasta 70 años de prisión. Su madre recordó que, al enterarse, la familia quedó conmocionada y aterrorizada. A medida que el caso ganaba notoriedad en los medios y en Internet, aumentaron las críticas hacia la severidad de la pena propuesta. Esto llevó a su madre a organizar una campaña en su defensa. En una coincidencia inesperada, una doctora que vio a McKinnon en televisión identificó signos de síndrome de Asperger en él. La especialista contactó a su madre y sugirió realizarle una evaluación psicológica. McKinnon aceptó y fue examinado por Simon Baron-Cohen, director del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge, y uno de los principales expertos en el tema. Baron-Cohen, conocido por sus investigaciones sobre la conexión entre el síndrome de Asperger y la ingeniería, encontró que la mayoría de las personas con Asperger poseen habilidades excepcionales en áreas como la informática. Según sus estudios, más del 50% de los afectados tienen un interés obsesivo por la tecnología, la física y el espacio. También descubrió que los niños con autismo son más propensos a tener padres y abuelos ingenieros en comparación con niños neurotípicos. El experto teorizó que el aumento en los diagnósticos de trastornos del espectro autista podría deberse al creciente número de matrimonios entre personas del ámbito de la ingeniería o con intereses similares. Después de un examen que duró 3 horas, Simon Baron-Cohen determinó que Gary McKinnon mostraba características completamente consistentes con el síndrome de Asperger. Según el especialista, McKinnon presentaba los patrones clásicos de este trastorno, incluyendo una capacidad de atención extremadamente limitada y una obsesión intensa por buscar información sobre ovnis. Otra característica distintiva fue su ingenuidad social, ya que no consideraba cómo otros podrían percibirlo. El síndrome de Asperger es una forma de autismo y parte del espectro de trastornos conocidos como trastornos del espectro autista, los cuales afectan a 1 de cada 110 niños en los Estados Unidos. Aunque el diagnóstico de estos trastornos está aumentando más rápidamente que el de cualquier otro problema del desarrollo, las causas siguen siendo desconocidas y no existe un tratamiento específico. Las personas con Asperger suelen ser excepcionalmente inteligentes y tienden a comprender sistemas complejos con gran habilidad, lo que ha llevado a investigadores a estudiar la conexión entre este trastorno y campos como la ingeniería. Sin embargo, estas mismas personas enfrentan grandes dificultades para integrarse socialmente y tienden al aislamiento, además de no comprender el impacto de su comportamiento obsesivo en los demás. Los abogados de McKinnon argumentaron que su conducta delictiva era un reflejo de su trastorno psicológico y pidieron a los tribunales que fueran indulgentes en su sentencia. Tras hacerse público el diagnóstico de McKinnon con síndrome de Asperger, se convirtió rápidamente en un símbolo global de este peculiar trastorno, atrayendo atención y comprensión hacia quienes lo padecen.